A propósito de este tema, vamos a conversar con Otto Regalado, profesor del MBA y Maestría de Marketing de SAN, porque los viajes se han incrementado hacia el Perú, tanto viajes de nacionales y también de extranjeros. Así que vamos a darle la bienvenida a Otto Regalado. ¿Cómo estás? Bienvenido a Estación Central. Importante este año, cómo han ido incrementándose a pesar de la pandemia que sufrimos los viajes y cómo es que a pesar de la recesión también es que algunas empresas y microempresas están teniendo poco a poco esta subida en cuanto a los productos o servicios que brindan, Otto. Muy buenas noches, Jimena. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. En efecto, como bien señalas, ha habido una recuperación en este último trimestre, vamos a decir, donde hemos visto que se han superado las cifras respecto a las que se dieron el año pasado y se tenían previstas para este año, ¿verdad? Sí. Hay un tema importante a señalar y es que, en efecto, todo es relativo, pues, ¿no? Si bien hay que ser optimistas con digamos, con este resultado, también es bueno ver lo que está pasando un poco en los países regionales, ¿no es cierto?, en los países con los que nosotros competimos directamente, como podría ser Colombia o el mismo México, que está evidentemente en una posición geográfica mucho más beneficiosa porque está en el hemisferio norte, pero el crecimiento que tienen estos países y la recuperación que tienen es muy superior a la que tiene el Perú, pues. Así es. Otto, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores ha resaltado, ¿no?, este incremento, por ejemplo, en la llegada de extranjeros a nuestro país, ¿no? Él ha celebrado que sean más de 2.5 millones de extranjeros. Sin embargo, tú como especialista y de repente ya hay un análisis para este año que viene, teniendo en cuenta cómo desde ya está afectando el fenómeno del Niño, ¿cuál va a ser este panorama, ¿no?, tanto para las empresas, así como la percepción que puede tener el visitante extranjero hacia el Perú? A ver, es cierto que cuando hablamos de turismo receptivo estamos hablando de la llegada más o menos de 2,5 millones de turistas. Si nosotros comparamos las cifras que llegaron en el año 2019, todavía estamos muy lejos de ello, ¿verdad? En el año 2019 recibimos 4,5 millones de turistas. Entonces, ¿cómo hacer para recuperar, cierto, ese mercado? Yo hacía referencia hace un momento a Colombia, que ya ha recibido más de 1 millón de turistas respecto al año 2019. Y en el caso de México ha recibido más de 20 millones, ¿cierto? Entonces estamos hablando de verdaderamente mercados, digamos, hablar del turista receptivo que sí quiere viajar y que está buscando en otros países lo que nosotros también tenemos. Entonces, si hablamos de destinos sostenibles, si hablamos de naturaleza, ¿verdad? El país lo tiene. O sea, todo lo que el mercado turístico necesita, el país lo tiene, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a decir que hay una oferta que podría satisfacer a una demanda que está viajando, a pesar de las circunstancias, como tú dijiste, ¿no? O sea, hay un tema de una recesión económica en el mundo, ¿no? El poder adquisitivo de las personas es menor, ¿verdad? Pero con todo ello viaja, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ofrecer un destino más seguro. Hablabas del fenómeno del Niño. En efecto, nosotros tenemos que tomar medidas preventivas por si ocurrieran algunos accidentes o imprevistos con los turistas, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones se tienen que prever para que las experiencias, en caso suceda algo no previsto, pues se manejen adecuadamente, porque con las redes sociales actualmente todo se viraliza inmediatamente, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas. ¿Crees que falte más promoción de destinos del Perú, poder promocionarlo más al mundo? Te lo pregunto porque en un viaje que yo tuve, yo sentí esa percepción de que, claro, tenemos nuestra maravilla del mundo que es Machu Picchu, pero el Perú no solo es Machu Picchu, tenemos otros lugares potenciales que podemos explotar de repente un poco más, que el Estado podría promocionar. ¿Cómo ves ese trabajo?
A ver, hay dos o tres cosas que nos han beneficiado. En efecto, el contar con una de las 7 maravillas del mundo moderno, pues es una ventaja comparativa, ¿no? Difícil de igualar. Adicionalmente a ello, pues hemos tenido muchas premiaciones, ¿no? Hemos recibido varios premios, varios reconocimientos, no solamente en la gastronomía, el destino cultural, y todo eso que hace que el mundo hable de Perú y la gente tenga muchas ganas de venir. Hemos sido locación igualmente, ¿no? Que ha, digamos, dado la vuelta al mundo. Pero hay situaciones que lamentablemente contrarrestan, ¿no es cierto?, toda esa promoción. Y estoy hablando, por ejemplo, de la inseguridad ciudadana. Porque esta inseguridad, ¿no es cierto?, que también se, digamos, viraliza, ¿no?, hace que muchos países pongan en alerta, ¿no?, a sus conciudadanos y les digan, ¿no?, ojo, tengan cuidado, ¿no?, con estas situaciones que se están produciendo. Entonces, por un lado, vemos el trabajo, ¿no?, que bien ha recalcado el ministro Juan Carlos Matthews, ¿no es cierto?, pero por otro lado hay situaciones que no controlamos, que lamentablemente también hacen que los turistas pues lo piensen 2 veces, ¿no?, y digan voy a Perú o voy a otro destino. Entonces contra eso habría que luchar también. ¿Qué quiero decir? Que hay que preocuparse por la seguridad y que las noticias que salgan sean buenas noticias para seguir atrayendo a la cantidad de turistas que deberíamos habernos recuperado hace rato, ¿verdad? Ítalo, tu recomendación como especialista en estos temas, de repente para el empresariado, para las cadenas de hoteles. A ver, tenemos cosas buenas, como por ejemplo hay una nueva ruta Lima-Londres, ¿no? Eso atrae directamente a un mercado importante como el mercado inglés, ¿verdad? Entonces, se están haciendo actividades. Entonces, si tenemos una nueva ruta, yo lo que haría y recomendaría es ir a buscar, ¿no es cierto?, esos destinos donde tenemos una conectividad directa, para evitar que los turistas pues hagan traslados, transbordos, ¿no es cierto?, stopovers o escalas en otros lugares, lo que se alargue el viaje, porque Perú, estando en el hemisferio sur, es un destino lejano, los principales mercados emisores, ¿no? Entonces, promociones dirigidas donde tengamos una conectividad directa, esa es una recomendación. Tenemos una oferta hotelera, ¿no es cierto?, porque si antes recibíamos 4,5 millones, nuestra oferta hotelera es suficiente como para atender a la cantidad de turistas que llegan. Siempre mejorar las experiencias, siempre mejorar la calidad, porque si bien no tenemos la misma cantidad de turistas, hay que reconocer que en términos de divisas sí hemos crecido. 2.500 millones de dólares ingresaron el año 2022, se espera para este 2023 3.500 millones de divisas, ¿no? Entonces, si bien vamos recuperándonos poco a poco, en términos de divisas sí hay un mayor número. Eso es bueno para el país porque genera empleo y ya sabemos los beneficios económicos que ello causa, ¿verdad? Entonces, trabajar mucho los gobiernos regionales y municipales en la seguridad ciudadana, y al inversionista seguir apostando, porque el turismo es una actividad económica transversal que genera empleo, ¿no?, y que pues permite mostrar al país como somos, ¿no? Tenemos una rica cultura, ¿no?, amplios destinos de naturaleza, lo dijiste al inicio, no solo es Machu Picchu, tenemos la ruta del norte, el sur, el oriente, ¿verdad?, Tarapoto y toda esa zona que también tiene mucho que mostrar, ¿no? Entonces, creo que todos, tanto el gobierno central como los gobiernos regionales y locales deben trabajar de la mano con el empresariado, y nosotros como ciudadanos también tenemos que portarnos bien, ¿verdad? Claro. Tratar bien a las personas. Así es, igual tenemos muchas cosas que explotar, ¿no? Además de la belleza que tienen nuestros paisajes, la cultura diversa que tenemos, la gastronomía, ¿no? Son puntos que tú muy bien lo mencionabas, hay que generar experiencias, y qué mejor si ya tenemos los recursos, solamente hay que saber direccionarlos, guiarlos para poder atraer precisamente mayor visita de personas, para que pueda así aumentar la empleabilidad aquí en nuestro país. Ha sido Ítalo Otto Regalado, profesor del MBA y Maestría de Marketing de SAN. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Estación Central. Encantado, Jimena. Buenas noches. Bien, vamos a cambiar el